Mi hijo me dijo: no vengas este día de Acción de Gracias, mamá. Mi suegra no quiere verte. Esa noche, me senté sola en un restaurante, frente a una mesa vacía y un plato de comida fría. La familia de la mesa de al lado me vio, y me invitaron a sentarme con ellos. Nunca imaginé que, 3 años después, esos mismos extraños se convertirían en mi familia legal, y mis hijos se enteraron de esto el mismo día en que se leyó mi testamento. Me llamo María Elena Hernández López. Tengo 62 años. Soy viuda. Era un martes por la tarde, hace 3 años. Yo estaba en la cocina. Estaba haciendo mole. No era la salsa comprada en el supermercado. Era mole poblano tradicional. Tosté el ajonjolí grano por grano. Molí cada chile a mano desde las 5 de la mañana. Me dolían los brazos. La espalda me mataba. Pero estaba feliz. Mientras revolvía la olla de salsa hirviendo, murmuraba: este año voy a hacer el relleno de pollo. Es el favorito de Alejandro. Y a mi nieta seguro le gustan los tamales de dulce. Tenía listos los recipientes de plástico más limpios para empacar y llevar a casa de mi hijo. Justo en ese momento, sonó el teléfono. En la pantalla apareció: Alejandro, hijo. Mi corazón dio un brinco de alegría. Rápidamente me limpié las manos en el delantal y contesté de inmediato: hola, hijo. Ya estoy empacando. Este año hice el relleno de pollo que tanto te gusta. También hice de los que no pican para la niña. Hablé de corrido, con una alegría que no podía ocultar. Pero lo que recibí fue un silencio. Al otro lado de la línea había ruido. El televisor encendido con el fútbol, risas de fondo, luego la voz de Alejandro, vacilante, molesto: mamá, espera, sobre lo de la cena de Acción de Gracias de este año. Mi mano seguía sosteniendo la cuchara de madera. La sonrisa se congeló en mis labios. ¿Qué pasa, hijo? ¿Algún problema? Mejor no vengas. Esas 3 palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mi rostro. Antes de que pudiera preguntar por qué, Alejandro continuó, su voz rápida y apresurada, como si quisiera deshacerse de una carga. Isabel está embarazada. Sus cambios de humor están muy volátiles. Dice que tu presencia la estresa. El médico le dijo que evitara alteraciones. Traté de mantener la calma. Soy su madre. Tengo que ser comprensiva con mi nuera. Ya veo, hijo. ¿Y si solo llevo la comida y me regreso? No me quedó mucho. No, mamá. Alejandro me interrumpió. Mi suegra también viene. Y ella, bueno, no se siente cómoda con gente extraña en la casa. Me quedé paralizada. Mis oídos zumbaron. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Extraña? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Extraña? Pero si soy tu madre, Alejandro. Soy la abuela de tu hija. ¿Cómo voy a ser una extraña? Alejandro suspiró pesadamente al otro lado del teléfono. Escuché su chasquido de labios. Ay, mamá, no exageres. Mi suegra es una invitada importante. Es muy delicada. Que sea en otra ocasión. ¿Sí? Tengo que colgar. Isabel me está llamando. El teléfono se cortó. La cuchara de madera que tenía en la mano cayó al suelo de azulejo. El seco sonido resonó en la cocina. La olla de mole en la estufa seguía hirviendo, desprendiendo un aroma delicioso. Pero ahora, el olor solo me daba náuseas. Extendí la mano y apagué la estufa. La habitación se sumió en un silencio absoluto. Me quedé allí, en medio de todos los ingredientes. No lloré, pero mi pecho se apretó, como si alguien estuviera estrangulando este viejo corazón. En ese instante, los recuerdos llegaron como una inundación. Recordé mi imagen a los 45 años. Habían pasado 3 meses desde la muerte de mi esposo. Alejandro acababa de ser aceptado en la Universidad TEC de Monterrey, una de las más caras del país. Aún no me pagaban el seguro de mi esposo. Todos mis ahorros se habían ido en el funeral. Me paré frente al mostrador de la casa de empeño en el centro. Me quité la pulsera de oro y los pendientes de perlas, los únicos recuerdos que mi esposo me dio el día de nuestra boda. El dueño de la tienda preguntó: ¿Está segura, señora? Son recuerdos. Asentí, con los ojos secos. El futuro de mi hijo es más importante que mi pasado. Recordé las largas y penosas noches durante 15 años. El sonido de la máquina de coser. Ese sonido me atormentaba incluso mientras dormía. Me dedicaba a arreglar ropa, a coser por contrato para una fábrica. Trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana siguiente, solo para que Alejandro tuviera unos tenis Nike como sus amigos, solo para que nunca tuviera que bajar la cabeza ante nadie. Y recordé sobre todo el día de su boda.
hace 5 años. La casa en Polanco, la colonia de los ricos, que me había dejado mi esposo, era mi activo más grande. Isabel insinuó. Una casa tan grande para que mamá viva sola es un desperdicio. Mi esposo y yo acabamos de casarnos. Necesitamos espacio para desarrollar nuestras relaciones sociales. ¿Qué hice? Me mudé de inmediato. Le cedí la casa de 3 pisos, totalmente equipada. Me fui a vivir a este barrio, la colonia Roma, alquilando un pequeño y estrecho apartamento. Le dije a los vecinos, prefiero un lugar pequeño y acogedor para que mis hijos tengan su privacidad. Vendí mi pasado para comprar su futuro. Y ahora, en ese futuro, no hay lugar para mí. Soy una extraña en mi propia casa. La noche de Acción de Gracias. Las calles de la Ciudad de México se iluminaron brillantemente. El sonido lejano de los fuegos artificiales. Me miré en el espejo. Una anciana con ojos hundidos. Más de la mitad de mi cabello estaba canoso. Estaba a punto de calentar un tazón de sopa fría para comer algo rápido. Pero luego miré directamente mi reflejo. No, no vas a llorar en la oscuridad esta noche, María. Si estuvieras en mi situación, habiendo sacrificado toda tu vida y siendo echada de tu propia casa por tu hijo, en un día festivo de reunión familiar, porque a la consuegra no le agradó, ¿qué harías? Deja tu comentario abajo del video. Me encantaría saber cómo superarías este dolor. Abrí mi armario. Saqué el vestido de terciopelo color rojo vino. Lo cosí hace 10 años y lo había guardado cuidadosamente en una bolsa de plástico. Me lo puse. Me quedaba un poco flojo porque había perdido peso últimamente. Me puse un poco de labial rojo. Me rocié un poco de perfume barato, pero con olor a jazmín. Salí a la calle. Tomé un taxi hasta Sanborns, un restaurante con arquitectura antigua y elegante. El mesero de la entrada me saludó con una reverencia, sus ojos ligeramente sorprendidos al ver a una mujer mayor entrar sola en una noche festiva. ¿Mesa para cuántos, señora? Levanté la cabeza. Traté de ahogar el nudo que se formaba en mi garganta. Para mí sola. Tráigame la mejor ración de mole poblano que tenga. Me sentaron en una mesa pequeña cerca de la ventana. El restaurante estaba repleto. El tintineo de copas y platos, las risas animadas, el olor a pavo asado y a vino llenaba el ambiente. Me senté allí, espalda recta, elegante, pero sola hasta la médula. Miré la mesa de al lado. Era una gran fiesta familiar. Había abuelos, padres e hijos, estaban brindando. Los niños corrían alrededor de las sillas de los abuelos, riendo a carcajadas. Era el escenario que había soñado durante toda la semana. Era el escenario que merecía. El señor mayor de la mesa de al lado, que más tarde supe que se llamaba don Roberto, se giró accidentalmente. Nuestras miradas se encontraron. Rápidamente miré mi plato, avergonzada por mi soledad, pero él no se giró. Vi que le dijo algo a su esposa, doña Carmen. Luego me miró, sonriendo suavemente. Levantó su copa de vino un poco, asintiendo levemente para saludarme, un gesto cortés de los caballeros de antaño. Doña Carmen, a su lado, también me miró. Su mirada no era de lástima, solo de curiosidad y calidez. Me sentí conmovida. ¿Por qué unos extraños eran más corteses conmigo que mi propio hijo? ¿Por qué ellos podían sonreírme, mientras mi hijo me veía como una carga? Trajeron mi comida. Corté un trozo de pollo cubierto de mole, me lo llevé a la boca. El sabor intenso y picante de la salsa se mezcló con el sabor salado de mis lágrimas que aún no caían. Tragué. La garganta me ardía. Miré de reojo el teléfono sobre la mesa. La pantalla estaba oscura. Ni una llamada, ni un mensaje de felicitación. Seguro Alejandro estaba brindando alegremente con la familia de su esposa. Ya me había olvidado. Dejé el tenedor. No podía tragar un segundo bocado. Levanté la mano para indicarle al mesero. Por favor, la cuenta. Quería irme de allí. La felicidad a mi alrededor me estaba asfixiando. Pero justo cuando tomé mi cartera, el señor de la mesa de al lado, don Roberto, se levantó, tomó su copa de vino y caminó lentamente hacia mi mesa. Su esposa se levantó y lo siguió. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué iban a hacer? Pensé que esa era la cena más solitaria de mi vida, pero me equivoqué. Don Roberto se paró frente a mí, inclinándose ligeramente. Señora, ahí estaba él, un hombre de unos 70 años. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás de forma muy pulcra. Llevaba un traje gris ceniza. Su porte era distinguido, pero sus ojos eran sumamente amables. Ese era don Roberto.
la primera vez que hablamos directamente. No me miró con lástima. Me miró como a una dama que necesitaba apoyo. Señora, mi esposa y yo nos tomamos la libertad de observarla. La comida sabe mejor cuando se comparte. ¿Le importaría cenar con nuestra familia? Estuve a punto de negar con la cabeza. Mi dignidad estaba herida. No quería importunar la felicidad de otros. Pero luego miré hacia la mesa de al lado. Doña Carmen, su esposa, me sonreía y me saludaba con la mano. Esa sonrisa era cálida como el sol de invierno. Volví a mirar mi mesa vacía y fría. La soledad daba más miedo que la vergüenza. Asentí. Sería un honor. Cuando me senté, uno de sus hijos me acercó la silla. No preguntaron por qué estaba llorando. Solo me ofrecieron el postre. Doña Carmen preguntó suavemente: ¿Dónde están sus hijos que dejan a una mujer tan elegante cenar sola en una noche festiva? Mi garganta se anudó. Quería gritarles que mi hijo me había echado por miedo a ofender a su suegra. Pero no lo hice. Seguía siendo una madre, y el instinto de una madre es encubrir la maldad de sus hijos. Sonreí con dificultad. Una sonrisa torcida. Ellos están de viaje de negocios en el extranjero. Me han llamado, pero están muy lejos para volver. Mentí, pero mis lágrimas me traicionaron. Se acumularon en el rabillo de mis ojos. Don Roberto se dio cuenta de inmediato. Era un hombre con experiencia. No preguntó nada más. No expuso mi torpe mentira. Solo puso suavemente un trozo de pastel en mi plato. Entonces, hoy, seremos su familia. Coma para que no se enfríe. Esa noche, pude reír. Una risa breve entre extraños. Cuando terminó la cena, intercambiamos números de teléfono. Solo por cortesía, regresé a mi apartamento alquilado en la colonia Roma. La puerta de madera se abrió con un crujido. La luz de la calle se colaba débilmente por la ventana. La habitación estaba helada. Entré a la cocina. Miré el refrigerador. Estaba lleno de los recipientes de plástico que había preparado toda la semana. Uno con la etiqueta para mi nieta, otro con la etiqueta para Alejandro. Abrí la tapa de uno. El delicioso olor a mole se elevó. El olor del amor, el olor del esmero. Pero en ese momento me revolvió el estómago. Sentí asco de mi propio esfuerzo. Cerré la puerta del refrigerador de golpe. Me deslicé al suelo frío. En la oscuridad, los recuerdos volvieron a inundarme. Fragmentos afilados me cortaban el corazón. Fue hace 17 años. Mi esposo murió repentinamente de un ataque al corazón. Me dejó la casa en Polanco, y aún Alejandro en la edad más difícil. La casa era el único patrimonio. No tenía dinero en efectivo. Para mantener a mi hijo, iba al mercado mayorista a las 4 de la mañana. Cargaba cajas de fruta. Mis manos se hicieron callosas. Mis uñas se rompían. Por la noche, cosía por encargo. El sonido de la máquina de coser tac, 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 resonaba constantemente toda la noche. Durante 15 largos años, nunca dormí más de 5 horas al día. Cuando Alejandro entró a la TEC de Monterrey, la universidad más prestigiosa, la colegiatura del primer semestre era el equivalente a un año entero de mi trabajo. No dudé. Vendí el juego de joyas de mi boda, el último recuerdo de mi esposo. Al darle el dinero a mi hijo, le mentí. Tengo los ahorros de tu padre. Solo estudia. No te preocupes por nada. Le enseñé a gastar dinero. Pero olvidé enseñarle a ganarlo y a valorarlo. Luego apareció Isabel. Hace 5 años. Ella era de origen humilde, pero le gustaban las cosas frívolas. La primera vez que vino a conocerme, miró mi ropa vieja e hizo una mueca. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Qué vieja tan pueblerina. ¿Y Alejandro? Amaba a su esposa ciegamente. Era un cobarde. Le temía más a que Isabel se molestara que a entristecer a su madre. Recuerdo perfectamente el día que me dijeron que le cediera la casa. Isabel le susurró a Alejandro durante la cena: «Cariño, la casa en Polanco es mejor para el futuro de los niños. Las escuelas de la zona son excelentes. ¿Por qué no le pedimos a tu mamá que se mude aquí? Mamá viviendo sola en una casa tan grande es un desperdicio. Limpiar es agotador. Sería menos pesado para ella vivir en un apartamento pequeño en la Roma». Esto no era preocupación, esto era cálculo. Alejandro me miró, tartamudeando. Miré a mi hijo. Ahogué un suspiro. Está bien. Solo quiero que sean felices. El día de la mudanza, empaqué mis pertenencias. Isabel dirigía a los cargadores. Señaló mi viejo juego de muebles de madera de caoba. Esto hay que tirarlo. No va con el estilo moderno.
Tiró a la basura una caja entera de álbumes de fotos viejos. Tuve que salir a escondidas a rebuscar, rescatando una por una las fotos familiares manchadas de polvo para llevarlas al apartamento alquilado. La ingratitud fue escalando. El punto culminante fue mi cumpleaños número 60, hace 2 años. Cociné todo el día. Esperaba una pequeña fiesta. Isabel llamó. «Mamá, la niña tiene fiebre. No podemos ir. Feliz cumpleaños». Lo creí a ciegas. Me preocupé por mi nieta, pero esa noche, navegando en Facebook, vi que Isabel había subido una foto check-in en un elegante restaurante de steaks. Alejandro estaba en la foto. El pie de foto decía: «Un capricho para una noche tranquila con mi amor». Resultó que la niña con fiebre era solo una excusa. No querían celebrar el cumpleaños con una anciana chiflada. Apagué el teléfono. Comí el pastel de cumpleaños sola en la oscuridad. Me di cuenta de que había convertido mi sacrificio en algo obvio para ellos. Volvamos al presente. Estaba sentada en el viejo sofá. Mis dedos jugaban con la tarjeta de presentación que me había dado don Roberto Morales, Grupo Inmobiliario Morales. En ese momento, no sabía lo rico que era. Solo pensaba que era un buen anciano. El sonido de un mensaje de texto rompió el silencio. Miré la pantalla. Era Isabel. La primera vez que me escribía después de la llamada en la que me echó de su casa el día de Acción de Gracias. El contenido del mensaje apareció. «Mamá, sé que estás enojada por lo de la otra vez, pero estamos remodelando la habitación del bebé. ¿Puedes apoyarnos con algo de dinero? Unos 50,000 pesos nada más. Te quiero. 50,000 pesos. Eran todos mis ahorros para la vejez. Mi rostro pasó de la tristeza al asombro. Luego sonreí. Una sonrisa vacía. Un dolor extremo. Me echaron como algo que estorbaba en la fiesta familiar, pero me buscan como un cajero automático cuando necesitan algo. ¿Alguna vez has visto un descaro así? ¿Echar a su madre y luego pedirle dinero? Tras ese mensaje, antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era Isabel. Su voz cambió 180 grados. Ya no tenía el tono hosco y molesto del día de Acción de Gracias. Su voz era dulce como la miel, mimosa. «Mamá, lamento lo de la otra vez. El embarazo me tiene muy estresada. Mis nervios están por los suelos. No me tomes en cuenta». Guardé silencio. Sabía que estaba actuando. Pero luego tocó mi punto más débil. «La nieta está por nacer, mamá, y la habitación actual está muy húmeda. El médico dice que si no la reparamos, la bebé podría enfermar de neumonía, pobrecita». Neumonía, nieta. Esas 2 palabras ablandaron mi corazón. Estaba enojada con mi nuera, enojada con mi hijo, pero ¿qué culpa tenía el bebé en el vientre? Me consolé. «María, lo haces por tu nieta, no por ella». A la mañana siguiente, fui al Banco Azteca. Retiré todos mis ahorros. 50,000 pesos. Ese era el dinero que había juntado centavo a centavo, arreglando ropa para cualquier enfermedad. La cajera era una conocida. Me miró con preocupación. «Señora María, si retira todo, ¿qué hará si se enferma?». Mi mano temblaba mientras firmaba el comprobante de retiro. Respondí: «Mi nieta es más importante». Llevé el dinero a Alejandro. Él tomó el fajo de billetes. Sus ojos brillaron, pero solo murmuró: «Gracias, mamá». Isabel ni siquiera se molestó en salir a verme. Dijo que tenía náuseas y estaba acostada en su habitación. Una semana después, estaba sentada en mi oscuro apartamento, navegando en Facebook en mi viejo teléfono con la pantalla rota. La última publicación de Isabel me saltó a la vista. Un álbum de fotos titulado «Nueva habitación para el angelito». Hice clic para ver. La habitación era hermosa, de ensueño. Papel tapiz caro, cuna importada, juguetes lujosos, todo comprado con el dinero del sudor de mi frente. Leí la descripción. Caption: «Gracias a mi esposo y a la abuela por siempre apoyar financieramente a mi bebé para que tenga el mejor espacio. Amo a mi familia. Bendecida amor familiar». Me froté los ojos. Leí de nuevo. «Gracias a mi esposo y a la abuela». No había ni una sola mención a la abuela paterna. Mi nombre no estaba allí. Mis 50,000 pesos se habían convertido en mérito de su madre. Desplacé hacia abajo hasta la sección de comentarios. Sus amigos comentaban: «¡Qué considerada la abuela! ¡Qué suertuda Isabel!». Isabel ponía un corazón y respondía: «Sí, mi mamá es la que más mima a su nieto». Mi mano temblaba violentamente.
Escribí un comentario, suavemente. Qué bonita habitación. Espero que mi nieta duerma bien. Solo quería confirmar mi existencia. 10 minutos después, volví a revisar. Mi comentario había desaparecido. Lo había borrado. O lo había ocultado. Llamé a Alejandro. Tartamudeó. Seguro que es un fallo de la red. Mamá, mira, mi esposa me está llamando. Colgó. Estaba encubriendo a su esposa mientras ella me pisoteaba. 3 meses después, nació la bebé, una niña encantadora. Hoy era el bautizo, un evento extremadamente importante en México. Había preparado un regalo con un mes de antelación, una cadenita con una cruz de oro. Había dejado de desayunar durante 3 meses para poder comprarla. Me puse mi mejor vestido. Me peiné pulcramente. Tomé un taxi a la iglesia. Apenas llegué a la entrada de la iglesia, Isabel salió de la nada y me detuvo. Llevaba un elegante vestido blanco, muy maquillada. Me miró de pies a cabeza, con una mirada fría. ¿Qué haces aquí? Me quedé desconcertada. Vengo al bautizo de mi nieta. Soy su abuela. Isabel bajó la voz. Pero sus palabras eran como cuchillos. Mamá, hoy invitamos a todos nuestros amigos de la alta sociedad, socios de negocios de Alejandro. Tú, vestida así, te ves un poco anticuada. Además, estás tosiendo. Solo había carraspeado suavemente por el polvo del camino. Tengo miedo de que contagies a la bebé. ¿Por qué no te vas? Te llamamos otro día que no haya invitados. Miré a un lado. Alejandro estaba parado allí, a unos metros de mí. Se estaba ajustando la corbata. Me vio. Escuchó a su esposa echarme. ¿Pero qué hizo? Se dio la vuelta. Fingió hablar y reír con un invitado desconocido. Se avergonzaba de la apariencia desgastada de su madre. Mi dignidad se hizo pedazos. No quería hacer un escándalo en un lugar sagrado. Le metí la pequeña caja de regalo a Alejandro en la mano cuando pasó junto a mí, aún sin atreverse a mirarme. Me di la vuelta. Caminé de regreso. Mi figura se perdió entre la multitud de gente elegantemente vestida. Esa tarde, no volví al apartamento. Me senté aturdida en un banco del parque cercano. Ya no podía llorar. Las lágrimas se habían secado. Un coche negro brillante se detuvo a la orilla de la carretera. La puerta se abrió. Eran don Roberto y doña Carmen. Pasaban por casualidad, o tal vez Dios lo había dispuesto. Me reconocieron. Al verme acurrucada, doña Carmen se acercó y se sentó a mi lado. Tomó mi mano áspera, la mano de la anciana costurera. María, ¿por qué estás sentada aquí sola? Levanté la vista. La calidez de su mano hizo que me quebrara. Doña Carmen dijo una frase que nunca olvidaré. Estos ojos no merecen llorar por quienes no saben valorar. Si tu familia no te necesita, déjanos ser tus amigos. No me dieron dinero, me dieron dignidad. Me invitaron a su casa el fin de semana. Ellos, gente rica, pero sola y sin hijos, vieron en mí una sinceridad que buscaban. Pero la tragedia no se detuvo ahí. La explotación de mis hijos no tenía fondo. Unas semanas después de mi encuentro con los señores Morales, en la medianoche, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Su voz era urgente. Mamá, ven inmediatamente. A Isabel le dio apendicitis y tienen que operarla de emergencia. Tengo que ir al hospital. No hay nadie que cuide a la bebé. Ven ya. Ni una palabra de ¿cómo estás, mamá? Solo una orden. Pero yo seguía siendo una madre. Seguía queriendo a mi nieta. Tomé un mototaxi inmediatamente en la noche lluviosa y ventosa. Me quedé en su casa durante 3 días y 3 noches. Cuidé a mi nieta. Pasé la noche en vela preparando fórmula y cambiando pañales. Limpié su casa, que estaba desordenada como un basurero. Trapé cada piso, lavé cada prenda sucia. Al 4.º día, Isabel fue dada de alta. Estaba bien. Entró a la casa. Estaba impecable. Pero lo primero que dijo no fue, «Gracias, mamá». Arrugó la nariz. ¿Usaste ese limpiador de pisos barato de color morado otra vez? ¡Qué olor tan horrible! Soy alérgica a ese olor. Luego me hizo un gesto con la mano. Ya puedes irte, mamá. Contraté a una niñera profesional. Está por llegar. Estás estorbando aquí. Me echó inmediatamente cuando ya no fui útil. Alejandro se quedó parado allí, mudo como una piedra. No me dieron ni un peso para el taxi. Caminé hacia la parada de autobús. Comenzó a llover. Una lluvia que calaba los huesos. Miré mi antigua casa en Polanco, la casa que una vez fue mía. Ahora estaba brillantemente iluminada, pero era sumamente fría. Me di cuenta de que ya no era madre ni abuela a sus ojos.
Solo era una sirvienta no remunerada, una máquina de dinero. El sacrificio, si se pone en el lugar equivocado, se convierte en estupidez. Y hoy, esta María dejará de ser estúpida. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué. La pantalla estaba mojada por la lluvia. De nuevo era Isabel. Seguro me llamaba para recordarme que había olvidado algo, o para que regresara a tirar la basura. Miré el nombre, no era Isabel, parpadeando. Mi mano temblaba. Y por primera vez en mi vida como madre, apreté el botón rojo. Rechazar. Hoy es 2 de noviembre. Día de Muertos. Toda la Ciudad de México estaba inundada de color naranja brillante por las flores de cempasúchil. El olor a incienso de copal flotaba suavemente por todos los rincones. Pero en mi apartamento de alquiler, el ambiente era extremadamente frío. Monté un altar diminuto justo encima del refrigerador. Este lugar era demasiado pequeño. Solo pude colocar una foto de mi esposo, un pequeño pan de muerto y unas cuantas flores marchitas. Encendí una vela. Miré a los ojos de mi esposo en la foto. Viejo, hoy es el día en que vienes a visitar la casa. Pero nuestra casa ya no es nuestra. Quiero llevarte a la casa vieja en Polanco. Allí hay un altar ancestral grande. Estarías más cómodo. Según la tradición, el alma necesita ser guiada a su propia casa. No podía dejar que mi esposo estuviera solo en este día sagrado. Decidí llamar a Alejandro para avisarle con 1 hora de antelación. El teléfono sonó un buen rato antes de que alguien contestara. ¿Hola? La voz de Alejandro era un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Mamá, hoy estamos fuera. Estamos de viaje en Cancún para relajarnos. No vengas. La puerta está cerrada con llave. Fruncí el ceño. Pero hoy es el día en que tu padre regresa. El altar grande está allí. Solo voy a entrar a encender un incienso, poner el pan y me voy de inmediato. De repente, el teléfono fue arrebatado. La voz de Isabel se oyó, ácida y estridente. Señora, ya basta de supersticiones. Le dijimos que no estamos en casa. Deje de molestar. Déjenos descansar. El teléfono se cortó. Pero antes de que se cortara, escuché claramente. Música de salsa saliendo de una bocina. El ladrido fuerte del bull de Isabel y las carcajadas de sus amigos. Estaban en casa. Me mintieron. No querían que pusiera un pie en esa casa, ni siquiera en el día de muertos de su padre. Temblorosa, dejé el teléfono. No me iba a rendir. Me puse la chaqueta. Tomé el autobús número 7 directamente a Polanco. Tal como pensé, la casa estaba iluminada. El coche de Alejandro estaba estacionado en el patio. El fuerte sonido de la música se oía desde la entrada. Toqué el timbre, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie abrió. Estaban ignorándome a propósito. Pensaban que esta vieja se desanimaría y se iría. Pero olvidaron una cosa. Yo fui dueña de esa casa durante 30 años. Recordé la gran maceta de cactus en la esquina del jardín trasero. Yo misma la planté. Debajo de ella había escondido una llave de repuesto envuelta en una bolsa de plástico. Isabel era perezosa. Nunca se había ensuciado las manos con la jardinería, así que seguro no lo sabía. Caminé sigilosamente hacia la puerta trasera. Volqué la maceta. La llave seguía allí, un poco oxidada, pero aún servía. Abrí la puerta de la cocina. Entré. La casa estaba extrañamente silenciosa. La música se había apagado. Tal vez la fiesta había terminado. Los invitados se habían ido. Solo se oía un ruido metálico proveniente del estudio, que antes era el despacho de mi esposo. Caminé sigilosamente. La puerta estaba entreabierta. La voz de Isabel resonó, estridente y codiciosa. Busca bien, cariño. Estoy segura de que la vieja escondió los papeles del terreno del rancho a las afueras en la pila de archivos viejos de tu papá. En esa caja fuerte, la voz de Alejandro respondió, sonando preocupada. Pero, si lo vendemos ahora, mamá se dará cuenta. Aún no nos lo ha puesto a nuestro nombre. Isabel se rió con desdén. Ay, ya está chocheando. Ya se le olvida. Si encontramos los documentos originales, podemos falsificar un poder notarial. Tenemos que vender rápido para que yo invierta y expanda la cadena de spas. Esperar a que se muera sería un lío de trámites, impuestos y perderíamos mucho dinero. Mis oídos zumbaron. Falsificar un poder notarial, esperar a que se muera. ¿Eso era lo que mi hijo y mi nuera estaban tramando en el día en que el alma de su padre regresaba? Mis piernas flaquearon. Me tambaleé.
chocando accidentalmente con un jarrón de porcelana decorativo en el pasillo. ¡Zas! El fuerte sonido del cristal rompiéndose desgarró la noche. ¿Quién anda ahí? Alejandro e Isabel se sobresaltaron y voltearon. Yo estaba parada allí, justo en la puerta del estudio. Ante mis ojos había una escena desgarradora. El archivador de mi esposo estaba abierto a la fuerza, los papeles esparcidos por el suelo. Y lo más doloroso, la foto del altar de mi esposo. La foto donde él sonreía amablemente, tirada en el sofá, aplastada por la pila de papeles. La sangre me subió a la cabeza. Olvidé que era una anciana débil. Corrí hacia la habitación. Aparté los papeles de un golpe. Agarré el marco de la foto de mi esposo y lo abracé. ¡Malditos! ¡Desgraciados!, grité, mi voz temblorosa, pero más firme que nunca. Su padre no tiene tanto de muerto, y yo sigo viva. ¿Y se atreven a rebuscar, a planear vender a escondidas los bienes? Alejandro se quedó paralizado. Estaba pálido. Bajó la cabeza, pero Isabel era diferente. No tenía miedo. Su vergüenza se convirtió en ira. Se acercó, señalándome con el dedo. ¿Qué estás espiando? ¿Quién te permitió entrar aquí? Esta es mi casa. La miré fijamente. ¿Tu casa? Yo se la cedí. Isabel se rió sarcásticamente, su rostro distorsionado por la codicia. Exacto. La cediste y ya no tienes derecho a entrar. ¿Para qué quieres esa pila de papeles y esa foto? Tarde o temprano te vas a morir y los bienes serán de mi esposo. Dame los papeles del rancho. Dámelos para que podamos asegurar el futuro de tu nieta. Esto no era un ser humano, era un demonio. Miré a Alejandro, el hijo por el que vendí mi juventud para criar. Alejandro, ¿te vas a quedar ahí mientras tu esposa me habla así? Alejandro levantó la cabeza y me miró. Sus ojos dudaron, pero luego miró a Isabel, que lo fulminaba con la mirada. La cobardía volvió a ganar. Tartamudeó. Mamá, vete. Isabel está enojada. Ya hablaremos de esto. Danos los papeles. Mi corazón se hizo pedazos. Ya no había nada que salvar. Ya no lloré. Las lágrimas se habían agotado después de las palabras de Alejandro. Me puse de pie. Los miré con los ojos de una extraña. Está bien. Tienen razón. Esta es su casa. Soy una extraña. Puse el título de propiedad del rancho, una copia que llevaba conmigo accidentalmente sobre la mesa. Isabel intentó abalanzarse para agarrarlo, pero yo lo dejé caer suavemente. Guárdenlo. Sigan soñando. Abracé fuertemente la foto de mi esposo contra mi pecho. Me di la vuelta y salí de esa sofocante habitación. Caminé directamente hacia la puerta principal. El portazo de Isabel a mis espaldas fue como un intento de deshacerse de una mala suerte. Me quedé sola en la calle fría y nocturna. El viento silbaba a través de las hojas de los árboles. Alrededor, las casas de los vecinos estaban iluminadas con velas. Estaban reunidos alrededor de los altares de sus ancestros. Solo yo estaba a la deriva. Saqué mi teléfono. Mi mano ya no temblaba. Busqué en mis contactos el número que había guardado hacía meses, pero que nunca me había atrevido a marcar. Apareció el nombre Don Roberto. Presioné el botón de llamar. Sonó 2 veces. Hola, habla Roberto. Su voz era cálida y calmada. Tomé una respiración profunda, tragándome el dolor. Don Roberto, la oferta del abogado que me mencionó sigue en pie. Siempre, doña María, cuando usted quiera. Quiero verlo mañana. Quiero hacer un testamento. Y quiero obtener justicia. Colgué. A la mañana siguiente del Día de Muertos, no me puse mi ropa vieja de casa. Saqué de la parte de abajo de mi armario un traje sastre negro como el carbón. Era viejo, pero lo había planchado cuidadosamente. Un coche negro brillante y largo se detuvo frente a la puerta de mi humilde apartamento. Los vecinos asomaron la cabeza murmurando. Subí al coche, sin mirar atrás. El coche me llevó a la zona de Lomas de Chapultepec. Esta era una zona de súper ricos, de un nivel superior a Polanco, donde vivía mi hijo. La puerta de la mansión se abrió. Me quedé abrumada, no por el lujo, sino por la calidez. El personal de la casa me saludó con respeto. Bienvenida, doña María. Don Roberto y doña Carmen salieron a recibirme. Doña Carmen tomó mi mano, su voz se quebró. Bienvenida a casa, María. A casa. Esa palabra sonaba tan lejana y sagrada. Entramos al estudio. El abogado Mendoza, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada, de aspecto muy astuto, ya estaba esperando. Don Roberto me sirvió una taza de té. Luego fue directo al grano. María, tenemos dinero, tenemos poder,
pero no tenemos hijos. Nuestros parientes lejanos solo esperan a que muramos para destrozar esta fortuna. Te hemos observado durante todo este tiempo. Vimos en ti la bondad y la dignidad que buscamos en un heredero. Estuve a punto de negarme. No soy ambiciosa, pero doña Carmen apretó mi mano. No es caridad, María. Es una elección. Te elegimos como nuestra hija. Tómalo para protegerte a ti misma. El abogado Mendoza deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Doña María, esta es nuestra estrategia. Paso 1. Los señores Morales harán un testamento público abierto. Dejarán toda su fortuna, incluyendo la mansión, acciones y propiedades, a la única heredera, María Elena Hernández López. Paso 2. Proteger mis bienes actuales. El abogado Mendoza dijo, sé que su nuera está apuntando al rancho a las afueras. Para evitar que falsifique documentos o la obligue a firmar, transferiremos la propiedad de ese terreno a un fideicomiso, bajo la tutela del señor Roberto. Usted conservará el usufructo vitalicio. Esto significa que usted puede usarlo, disfrutar de los beneficios. Pero nadie podrá venderlo, ni siquiera usted, sin el consentimiento de la Junta del Fondo. Entendí el significado de esto. Incluso si Alejandro me pusiera un cuchillo en la garganta para obligarme a firmar la venta, esa firma sería legalmente nula. La propiedad estaba bloqueada. Tomé el bolígrafo, firmé mi nombre en el contrato del destino. Mi firma fue decidida. Ya no temblaba como cuando firmé el retiro de dinero para mi nieta. Al terminar de firmar, doña Carmen me hizo levantarme. Terminamos con los papeles. Ahora viene la parte más importante. Me llevó de compras. Al principio me negué. Dije que ya era vieja. ¿Para quién me iba a arreglar? Doña Carmen negó con la cabeza. Para luchar contra los lobos. No puedes seguir pareciendo una oveja, pero recuerda, esta elegancia es para que te sientas segura por dentro. Y frente a ellos, tienes que actuar. Me miré en el espejo. El vestido de seda azul oscuro me quedaba perfecto. Mi cabello canoso estaba peinado y recogido elegantemente. Mi rostro era el mismo, pero mi mirada había cambiado. Más firme, más fría. Me quité mi viejo anillo de bodas, lo que me ataba a un pasado de dolorosos sacrificios, y lo guardé en una bolsa de terciopelo. Doña Carmen puso en mi dedo un gran anillo de jade. Este es tu amuleto. Regresé a mi apartamento de alquiler por la tarde. Guardé toda la ropa elegante. Me puse de nuevo mi vieja y desgastada ropa sencilla. Me senté en el sillón, respiré hondo. Tenía que comenzar mi actuación. Llamé a Alejandro. ¿Hola? Su voz seguía siendo cautelosa después del incidente de anoche. Ajusté mi voz, temblorosa, débil, un poco entrecortada. Alejandro. Cof, cof. Soy tu mamá. Lamento lo de anoche, hijo. Estoy vieja. Últimamente me siento confundida. Y creo en estas cosas de superstición. No debí alzarte la voz. Hubo un segundo de silencio en la línea. Luego Alejandro activó el altavoz. Escuché el eco. Mamá, ¿ya estás más tranquila? La voz de Isabel se interpuso, llena de triunfo. ¿Ves? Te lo dije. La vieja no tiene a dónde ir. Tendrá que volver a disculparse. Se le acabó la rabieta. Contuve mi rabia. Continué interpretando a la madre despistada sobre lo de los papeles del rancho. Los busqué y no los encontré. Creo que los dejé olvidados en mi pueblo, o los guardé en algún sitio y lo olvidé. Mi memoria está fallando. Cuando me sienta mejor, iré al pueblo a buscarlos y te los daré. ¿Sí? Ahora estoy muy cansada, quiero descansar. Alejandro suspiró aliviado. Sí, descansa, mamá. Avísanos en cuanto los encuentres. En ese momento, en casa de Alejandro, Isabel se reía con júbilo. Le dijo a su esposo, «Qué bien». La vieja se rindió. Seguro tiene miedo de morirse, y que nadie se ocupe del funeral. ¿Ves? Hay que ser duros para que nos respete. Alejandro seguía sintiéndose un poco culpable, pero la codicia superó su conciencia. Sí, con tal de que nos dé los papeles. Recuerda ser amable con ella para que firme rápido. Isabel comenzó a planificar de inmediato. Llamó a varios coyotes de bienes raíces. Puso el rancho en venta. Planeaba recibir un depósito por adelantado, segura de que pronto obtendría los papeles de la madre chiflada. No sabía que estaba cayendo en la trampa que el abogado Mendoza y yo habíamos tendido. Vender una propiedad que no posees y recibir un depósito, eso es un delito de fraude. Esa noche, fui invitada a cenar a la mansión Morales. El ambiente era acogedor. La música clásica sonaba suavemente. Tomé un sorbo de vino tinto.
un sabor ligeramente amargo, pero con un regusto dulce. Mi teléfono me avisó de un mensaje. Era Isabel. Mañana ven a cuidar a la niña. Le di el día libre a la niñera. Recuerda llegar temprano para limpiar. El mismo tono de orden. Todavía me veía como una sirvienta gratis, pero esta vez no me dolió. Sonreí. Le respondí, claro que sí, querida. Allá voy. Ellos pensaron que me estaba doblegando, pero no sabían que el cazador solo se agacha cuando está apuntando. La cuenta regresiva comenzó. 3 años pasaron. 3 años viviendo una doble vida. Durante el día, estaba en la mansión Morales. Don Roberto me enseñó a leer informes financieros. Doña Carmen me enseñó a apreciar el vino, a caminar como una dama de alta sociedad. Los acompañé a cenas de caridad. Usé elegantes vestidos de noche. La gente me llamaba la elegante protegida del magnate inmobiliario. Tenía confianza, mantenía la cabeza en alto, pero cada fin de semana, o cuando sonaba el teléfono, tenía que transformarme. Me hacía un chongo despeinado, me ponía mi ropa vieja y gastada, practicaba cómo hacer que mi mano temblara, iba a casa de Alejandro a cuidar a mi nieta. Sofía, mi nieta, ya tenía 4 años. Era hermosa, idéntica a su padre cuando era niño, pero cada vez que intentaba abrazarla, me rechazaba. Arrugaba la nariz. «Hueles feo, abuela. Mi mamá dice que eres sucia, no debo acercarme a ti». Me quedé helada. Miré a Isabel. Estaba sentada limándose las uñas en el sofá, sonriendo burlonamente. Le había enseñado a su propia hija a despreciar a su abuela. Quería gritar, quería abofetearla, pero me contuve, me tragué a las lágrimas. Sonreí bobamente como una anciana distraída. Sí, huelo feo, voy a lavarme las manos. Sí, el 3er año. Las cosas empezaron a irles mal. El spa de Isabel no prosperó, sufriendo grandes pérdidas. Alejandro gastaba sin control, con deudas de tarjeta de crédito acumuladas. Desesperados, se volvieron imprudentes. Un día, fui a su casa, mi antigua casa en Polanco. Vi que la sala de estar estaba vacía. El juego de comedor de caoba finamente tallado, un recuerdo de mi suegro, había desaparecido. Las pinturas al óleo de la pared tampoco estaban. Incluso, la valiosa colección de discos de vinilo de mi esposo se había esfumado. Fingí estar confundida. Uy, ¿dónde está el mueble de tu padre, hijo? ¿Por qué está tan vacío? Isabel, que estaba comiendo una manzana, gritó. Se lo comieron las termitas. La madera estaba podrida. Lo tiramos a la basura. Ya no me molestes con tus tonterías. Me duele la cabeza. Ve a limpiar la cocina. ¿Termitas? ¿Caoba de 100 años comida por termitas en 3 años? Yo sabía la verdad. Habían contratado un camión para venderlo a una tienda de segunda mano. Estaban vendiendo poco a poco los recuerdos de mi esposo para conseguir dinero para gastar. Apreté los puños en los bolsillos de mi chaqueta. Mis uñas se clavaron en mi piel, doliendo, pero mi boca seguía sonriendo, la sonrisa torcida de la chiflada. Ah, ¿sí? Pues sí, si está viejo hay que tirarlo. La codicia de Isabel era un pozo sin fondo. Vender todos los muebles no fue suficiente para pagar las deudas. Apuntó al rancho a las afueras. La propiedad que había transferido en secreto al fideicomiso, intentó arriesgarse. Planeó vender con carta responsiva, estafando a los compradores para que hicieran un depósito, y ya vería después. Pero una mañana, un sobre negro fue enviado directamente a Alejandro. No tenía remitente, solo el logo del águila heráldica de la familia Morales, grabado en la solapa. Alejandro lo abrió y leyó. Estaba pálido. El contenido de la carta era breve. Para Alejandro e Isabel. Toda acción de enajenación de bienes en la dirección de Polanco y el rancho a las afueras está bajo estricta vigilancia. Si continúan vendiendo, aunque sea una cuchara, se activará de inmediato una orden de demanda penal. Tengan cuidado. Alejandro le tembló la mano al entregarle la carta a su esposa. Cariño, alguien nos está siguiendo. ¿Será mamá? Mamá lo sabe todo. Isabel le arrebató la carta, la leyó rápidamente y se rió con desdén. Rompió el papel. ¿Tu mamá? ¿Estás loco? Esa vieja apenas puede escribir su propio nombre, y tiene la vista mal. ¿Cómo podría escribir una carta con este tono arrogante? Seguramente son unos vecinos metiches amenazándonos, o unos acreedores anónimos. Ignóralos. Tiró los pedazos de papel a la basura. Alejandro seguía asustado, pero su cobardía le hizo obedecer a su esposa.
Siguieron buscando formas de vender el terreno. Luego la tragedia me golpeó. Esta vez fue real. Don Roberto falleció debido a la edad. Murió pacíficamente mientras dormía. 2 meses después, doña Carmen siguió a su esposo. Perdí a mis almas gemelas, las personas que me habían resucitado de las cenizas. Lloré de verdad, no por su dinero, sino por su afecto. El funeral de los señores Morales fue el más grande de la ciudad. La élite, los políticos, todos asistieron. Yo participé, pero no me senté en el lugar de la familia. Me quedé en silencio en un rincón bajo un árbol, con gafas oscuras cubriendo mi rostro, envuelta en un pañuelo. Temía que Alejandro me reconociera en las noticias. No podía revelar mi identidad todavía. Esa noche, en casa de Alejandro, la pareja estaba viendo el noticiero de la noche. La televisión mostraba el ataúd del magnate Roberto siendo bajado a la tumba. Isabel mordía un trozo de pollo y chasqueaba la lengua. Hasta los ricos mueren a gusto. Mira qué ataúd de caoba. Ojalá tuviéramos un 1% de su fortuna. Sería suficiente para pagar todas nuestras deudas. Ja, ja. Se reía sarcásticamente de la muerte de un benefactor que ni siquiera conocía. Una broma cruel. Pero, irónicamente, estaba a punto de hacerse realidad. Una semana después del funeral, el teléfono de Alejandro sonó. Al otro lado era la oficina del abogado Mendoza. La voz de la secretaria era fría. Se le solicita a usted, a su esposa y a la señora María Elena Hernández presentarse en la oficina del abogado a las 9 de la mañana del lunes para la lectura del testamento del señor Roberto Morales. Alejandro se quedó tan impactado que se le cayó el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué nos invitan? Ni siquiera conocíamos a ese señor. Isabel le arrebató el teléfono. Sus ojos brillaban como faros de coche. Colgó, volteó y sacudió a su esposo por los hombros. ¡Qué tonto eres! Seguro tu papá conoció a ese viejo Roberto en el pasado. O tal vez me miró de reojo. Yo estaba doblando ropa en un rincón. O tal vez nuestra vieja trabajó de sirvienta para ellos y no lo sabíamos. Seguro les dio lástima y nos dejaron algo de dinero de sobra. Mucho o poco, para esos multimillonarios. Es una fortuna, gritó. Vamos, tenemos que ir. Esta es nuestra oportunidad de cambiar de vida. Me arrastró con ella. Me dio instrucciones detalladas. Mamá, siéntate quieta allí y no abras la boca. Si alguien te pregunta algo, diles que tu hijo y tu nuera te representan. No digas tonterías para que no se rían de ti. Lunes por la mañana, estábamos frente al rascacielos de cristal en el centro de la ciudad. Alejandro llevaba el traje de su boda de hace 5 años, que ahora le quedaba un poco apretado. Sus zapatos viejos no estaban boleados. Isabel llevaba un vestido rojo chillón, con una abertura alta, muy maquillada como si fuera a una gala. Su codicia era evidente. Yo llevaba un conjunto negro sencillo y gastado. Con la cabeza gacha, mi postura encogida, asustada. Entramos al ascensor. El ascensor de cristal transparente subió rápidamente al piso 50. Isabel estaba ocupada retocándose el labial frente al espejo. Alejandro se secaba el sudor de la frente por el nerviosismo. Nadie me prestaba atención. Levanté la cabeza. Miré mi reflejo en el cristal del ascensor. La mirada apagada y asustada había desaparecido. En su lugar había una mirada aguda, llena de autoridad. Silenciosamente levanté la mano. Me ajusté el cuello del vestido. La puerta del ascensor se abrió. La oficina del abogado Mendoza estaba en el piso más alto. El interior era todo de caoba negra brillante. Las grandes ventanas de cristal daban una vista panorámica de la Ciudad de México. El aire acondicionado estaba muy frío. El abogado Mendoza estaba sentado en la mesa principal. Llevaba gafas. Su rostro era serio, sin expresión. Alejandro e Isabel estaban acurrucados en un lado del sofá de cuero. Sus ojos se movían constantemente, mirando los caros cuadros colgados en la pared. En cuanto a mí, me hicieron sentar en un sillón separado, frente al abogado. Seguía con la cabeza gacha. Mi mano temblaba mientras me limpiaba los ojos con un pañuelo viejo y deshilachado, aunque no tenía lágrimas. Isabel susurró al oído de Alejandro. Mira esta oficina, cariño. El viejo Morales debe haber sido riquísimo. Mamá está sentada toda encogida. Seguro está muerta de miedo. En un momento, asegúrate de que firmes o tomes su huella digital por ella. Rápido y sencillo para que podamos irnos. El abogado Mendoza golpeó suavemente la carpeta sobre la mesa. Gracias a todos por su puntualidad. Hoy estamos aquí para leer el testamento del señor Roberto Morales y su esposa Carmen. Isabel, impaciente,
lo interrumpió. Vamos directo al grano, abogado. ¿Cuánto le dejó a mi suegra? Seguro es dinero por el trabajo de sirvienta de hace años, ¿verdad? Somos sus hijos, sus tutores legales. Solo transfiéralo a esta cuenta. Con descaro deslizó un papel con su número de cuenta bancaria hacia el señor Mendoza. Él no lo tomó. Empujó suavemente el papel. Ajustándose las gafas, miró a Isabel con profunda lástima. Señora Morales, por favor, guarde silencio. Usted está gravemente equivocada acerca de la relación entre mi cliente y la señora María. Abrió la carpeta. Su voz resonó claramente. Yo, Roberto Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, decido dejar todos mis bienes a la persona que consideré como mi propia sangre, la persona que nos dio calor familiar en nuestros últimos años. Alejandro e Isabel contenían la respiración. Sus ojos brillaban intensamente. La única heredera es la señora María Elena Hernández López. Toda la habitación quedó en silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Qué? Isabel se levantó de golpe. ¿Esa vieja? ¿Está bromeando? Es mi suegra, una anciana que vendía tamales y cosía ropa. ¿Cómo iba a conocer a un multimillonario? Seguro es una homónima. Alejandro abrió la boca, su mandíbula casi cayendo hasta el pecho. Se giró para mirarme. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Tú? El abogado Mendoza ignoró el caos. Continuó leyendo la lista de bienes. Cada línea que leía era como un puñetazo directo en el rostro de mis 2 hijos ingratos. Los bienes incluyen una mansión en Lomas de Chapultepec, un rancho de 50 hectáreas a las afueras, que incluye la tierra que la señora María había puesto previamente en fideicomiso. Al escuchar rancho, Alejandro palideció. Se dio cuenta de que la tierra que él y su esposa habían planeado vender por debajo de la mesa había sido bloqueada desde el principio. Casi van a la cárcel por fraude. Una cadena de 10 apartamentos de lujo en renta en el centro de la ciudad y 50 millones de pesos en efectivo en un fondo fiduciario. 50 millones de pesos. Isabel tragó saliva ruidosamente. Temblaba, no de alegría, sino de miedo. Se dio cuenta de que esa enorme cantidad de dinero estaba en manos de la persona que había pisoteado, despreciado y atormentado durante 3 años. Inmediatamente, Isabel cambió de cara, corrió hacia mí, se arrodilló junto a mi sillón, me agarró por los hombros y me sacudió, su voz dulce como la miel, temblando de emoción. Mamá, mamita, eres multimillonaria, Dios mío, firma el poder notarial para que yo lo administre. Estás vieja, tener tanto dinero es peligroso, hay muchos robos. Déjanos a Alejandro y a mí que te cuidemos. Tú solo tienes que disfrutar de tu fortuna. Intentó tomar mi mano para ponerla sobre el poder notarial que había traído consigo, y en ese momento bajé el telón. Lentamente levanté la cabeza, ya no temblaba. Aparté la mano de Isabel de mi hombro con un golpe fuerte, un movimiento decisivo. Me levanté, mi espalda estaba recta, me quité el pañuelo viejo de la cabeza y lo tiré al suelo. Mi cabello canoso estaba pulcramente peinado, recogido en un elegante chongo. Saqué de mi bolsillo el gran anillo de jade y me lo puse en el dedo. Miré directamente a los ojos de Isabel. Mi mirada era afilada como una navaja. Suéltame, no me toques con esa mano sucia. Mi voz resonó, clara, firme, llena de autoridad, completamente diferente al tono susurrante y débil de todos los días. Alejandro tartamudeó, retrocediendo. Mamá, ¿no estabas chocheando? Sonreí amargamente. Una sonrisa irónica. ¿Chocheando? Si no hubiera fingido estar chiflada, ¿cómo habría visto cómo vendían poco a poco los recuerdos de su padre? ¿Cómo habría escuchado sus deseos de que me muriera pronto para ahorrarse los impuestos de herencia? Alejandro cayó de rodillas al suelo, se cubrió el rostro y se echó a llorar. No sé si lloraba de arrepentimiento o por miedo a perder su parte. El abogado Mendoza intervino. Hay una cosa más. El señor Roberto les dejó una carta privada. Leyó en voz alta. Para Alejandro e Isabel. Ustedes tenían un diamante en casa y lo trataron como un guijarro, tirándolo a la calle. Nosotros recogimos ese diamante. Gracias por despreciar a María, por darnos la oportunidad de ser su familia. Ahora, esta fortuna es el escudo y la espada para que ella castigue su ingratitud. Isabel se puso pálida. Sabía que había perdido por completo,
pero intentó aferrarse a la última tabla de salvación. Pero la nieta, ¿no quieres a Sofía? Si te quedas con todo el dinero, ¿cómo va a vivir? ¿La vas a dejar sufrir? La miré. Sabía que usaría a la niña como escudo. Dije mi veredicto final. Me ocuparé de mi nieta. He creado un fondo fiduciario para ella. Los gastos de escuela, comida y seguro serán pagados directamente por el abogado a la escuela. Ni un solo peso pasará por manos de sus padres. Y una cosa más, la casa en Polanco donde están viviendo. Isabel abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa fue la casa que su padre les dejó. Pero en los últimos 3 años, con sus deudas acumuladas, la hipotecaron al banco, ¿verdad? Los señores Morales compraron esa deuda en secreto. Ahora me pertenece por este testamento. Tienen 1 semana para desalojarla. Isabel gritó. Intentó abalanzarse sobre mí para rasguñarme. Eres una malvada. Estás matando a tu propio hijo. Te voy a demandar. 2 guardias de seguridad corpulentos entraron. Agarraron firmemente a Isabel y la sacaron. Sus gritos resonaron por el pasillo y se apagaron cuando la puerta del ascensor se cerró. Alejandro seguía arrodillado. Me miró con ojos suplicantes. Mamá. No lo miré. Me di la vuelta. Caminé hacia la gran ventana. Miré la vasta Ciudad de México bajo mis pies. Estaba sola, pero era libre. ¿Cómo se llama este sentimiento? ¿Venganza? ¿O angustia? Gané, pero también perdí a mi único hijo. ¿Creen que debería perdonarlos? Comenten sí o no. Exactamente 1 semana después de la lectura del testamento, frente a la gran casa en Polanco, la casa que fue mía, luego de ellos, y ahora de nuevo mía. Un camión de mudanzas se detuvo justo en la entrada. El equipo de mudanzas profesional, contratado por el abogado Mendoza, estaba trabajando muy rápido. Sacaron caja tras caja a la acera. Ropa de marca de Isabel, zapatos de cuero de Alejandro, los artículos de lujo que compraron con el dinero de la venta de los recuerdos de su padre. Todo apilado como basura. Los vecinos salieron a mirar. Señalaban, susurrando. Esta gente había sido invitada por Isabel a fiestas para presumir de su falsa riqueza. Ahora la miraban con ojos de satisfacción. Isabel no aceptaba la realidad. Gritaba, se aferraba firmemente a la reja de hierro, como si al soltarla fuera a morir. Esta es mi casa. No tienen derecho. Voy a demandar. Los voy a demandar a todos ustedes, desgraciados. Mi administrador de propiedades se acercó. Fríamente le mostró la orden judicial. Señora, por favor, váyase. Esta es una orden de desalojo legal. Si continúa alterando el orden público, me veré obligado a llamar a la policía. Isabel se detuvo. Le temía a la policía. Soltó la reja, se deslizó al suelo, llorando amargamente. Justo en ese momento, un cerrajero se acercó. Taladró la vieja cerradura. El sonido estridente del taladro resonó. Luego un seco clic. Cuando se instaló la nueva cerradura, la puerta se cerró de golpe ante la pareja. Ese sonido puso fin por completo a su pasado de lujos. Se mudaron a un viejo apartamento en un barrio lejano a las afueras. Era un lugar peor que la colonia Roma donde yo vivía antes. Las paredes se descarapelaban. La escalera estaba oscura, con olor a orina de gato. El sonido de las bocinas de los coches, las peleas de la calle resonaban fuerte todo el día y la noche. Su situación financiera se derrumbó rápidamente. La tarjeta de crédito de Alejandro fue bloqueada inmediatamente por el banco debido a las deudas vencidas. Antes, yo solía usar mis ahorros para pagar las deudas de su tarjeta. Ahora el apoyo se había cortado. El spa de Isabel también quebró. Los acreedores venían a golpear a la puerta exigiendo el pago del alquiler del local. El pequeño cuarto alquilado se convirtió en un infierno. Esa noche, Alejandro trajo una ración de comida barata comprada en la tienda de conveniencia. Isabel miró la caja de comida. La tiró, esparciéndola por el sucio suelo. «No voy a comer esta basura», gritó, con las venas del cuello hinchadas. «Mírate, eres un hombre inútil. ¿Por qué no vas a rogarle a tu madre? ¿Por qué no recuperas la fortuna? ¿Vas a dejar que tu esposa e hija vivan escondidas así?» Alejandro se sentó en un rincón. Se cubrió la cabeza, su voz impotente. «¿Robar? Mamá ya lo planeó todo. Abogado, fideicomiso. No nos queda nada. Acéptalo». La niña, Sofía, estaba acostada en el viejo colchón del suelo. Lloraba fuerte por el calor y el hambre. Isabel no consoló a la niña. Se giró y le gritó: «Cállate, me duele la cabeza». Alejandro corrió rápidamente a levantar a su hija.
Por primera vez en su vida, sintió la dificultad de cuidar a una hija en la pobreza. Miró a su hija sedienta y luego a su esposa que destrozaba todo con rabia. Comenzó a darse cuenta de algo. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la escuela internacional donde estudiaba Sofía. Fue a pedir el retiro. Ya no tenía dinero para pagar la costosa colegiatura. Entró a la oficina de la directora, con la cabeza gacha de vergüenza. Señora, quiero retirar a mi hija. Mi familia tiene algunas dificultades. La directora sonrió, deslizando hacia él un comprobante de pago con sello rojo. Señor Alejandro, no necesita retirar a la niña. La colegiatura de Sofía ha sido pagada en su totalidad hasta el final de la primaria, incluyendo el almuerzo y el transporte escolar hasta su casa. Alejandro se quedó atónito. Su mano tembló al sostener el papel. ¿Quién? ¿Quién pagó? El Fondo Fiduciario María Hernández. La abuela de la niña transfirió el dinero la semana pasada. La directora continuó. Pero hay una condición en el contrato. Los padres no tienen permitido retirar dinero en efectivo de este fondo. Solo la escuela puede usar el dinero para la educación de la niña. Alejandro salió por la puerta de la escuela. Se apoyó en la pared, deslizándose hacia abajo. Lloró. Su madre seguía queriendo a su nieta. Su madre seguía preocupándose por el futuro de la niña, temiendo que no tuviera educación, pero su madre se negaba rotundamente a dejar que él y su esposa obtuvieran ni un solo peso. Esto era un castigo, pero también la última protección de una madre. Esa noche, Alejandro regresó al apartamento. Isabel estaba sentada limándose las uñas, aunque ya las tenía rotas. Al ver a su esposo regresar con las manos vacías, comenzó de nuevo su canción de reproches. ¿Regresaste con las manos vacías otra vez? ¿Por qué no pides un préstamo a usura? Haz lo que sea, pero trae dinero a casa, continuó, con voz llena de desprecio. De haber sabido, nunca me casaba contigo. Pensé que eras rico, pero resultaste ser un parásito de tu madre. Ahora que tu madre es multimillonaria, te echa como a un perro sarnoso. Esa frase fue como una bofetada. Despertó por completo a Alejandro. Miró a Isabel, la mujer a la que había mimado, a la que había defendido en contra de su madre. Se dio cuenta de que ella nunca lo había amado. Solo amaba la casa en Polanco. Solo amaba la etiqueta de Junior que él tenía. Alejandro se levantó. Su voz era grave y extrañamente fría. Resulta que mamá tenía razón. Nunca me viste como tu esposo. Solo me viste como un pozo para excavar. ¿Qué dijiste? Isabel lo miró fijamente. Dije que te callaras. Alejandro ya no discutió. Ignoró a Isabel, que gritaba y maldecía a sus espaldas. Salió al pequeño balcón. Encendió un cigarrillo. Miró hacia la ciudad brillantemente iluminada a lo lejos. Allí estaba su madre, unos días después. Una noche de lluvia torrencial. Alejandro caminó desde el apartamento hasta la mansión Morales en Lomas de Chapultepec. No tenía dinero para tomar un taxi. Caminó casi 10 kilómetros. Estaba empapado. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia. Se paró frente al gigantesco portón de hierro de la mansión. No se atrevió a tocar el timbre. Recordó el pasado. Cuando tenía 5 años, le dio mucha fiebre en medio de una tormenta. Su madre lo cargó y corrió al hospital porque no podían conseguir un coche. La espalda de su madre estaba empapada en sudor y lluvia. Corría y lloraba. Aguanta, hijo, aquí está tu mamá. Ahora, su madre seguía allí. Pero él mismo había cerrado la puerta para volver a casa. Alejandro se arrodilló, justo frente al portón, bajo la lluvia torrencial. No se arrodilló para pedir dinero. Levantó la cara y miró la cámara de seguridad colocada en el poste del portón. Gritó, su voz apenas audible por el sonido de la lluvia. «Mamá, me equivoqué. No quiero dinero. Solo quiero tu perdón. Te extraño». Sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta cuidadosamente en plástico. Puso la caja en el suelo, pegada al portón. Dentro estaba el pin de su graduación universitaria, lo que una vez me hizo sentir orgullosa, colgado prominentemente en la sala de estar, pero Isabel dijo que era basura que estorbaba, y lo obligó a tirarlo. Él lo había buscado en la pila de cosas viejas antes de ser echado de la casa, dentro de la mansión. Yo estaba sentada en la sala de monitoreo de seguridad. Lo vi todo en la gran pantalla. Mi hijo, empapado, arrodillado, tembloroso. Mi corazón se apretó como si alguien lo estuviera estrangulando. Quería salir corriendo. Quería abrir el portón y abrazarlo. Sostenerle un paraguas. El viejo mayordomo estaba a mi lado. Preguntó con preocupación.
Señora. El joven lleva mucho tiempo arrodillado. ¿Necesito llamar a seguridad para que lo escolten? ¿O quiere que abra el portón? Mi mano se posó en el botón verde de abrir portón. Mi dedo temblaba violentamente. Solo una pulsación. Madre e hijo se reunirían. Pero retiré mi mano. Me di la vuelta, sin atreverme a mirar la pantalla. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Dije suavemente, con la voz quebrada: aún no es el momento. El dolor no ha calado lo suficiente. Necesita aprender a valerse por sí mismo antes de volver a la casa de su madre. Si abro el portón ahora, volverá a depender. Nunca madurará. Esa noche no dormí. Sabía que mi hijo estaba sufriendo el frío afuera, pero mi corazón estaba 1000 veces más frío. Pasó un año entero. Desde la fatídica llamada: no vengas, mamá, eres una extraña. Hoy era de nuevo día de acción de gracias. Estaba parada en la cocina de la casa en Polanco. Así es, me había mudado de nuevo a mi antigua casa. El ambiente aquí ya no era frío y sombrío como cuando vivían Alejandro e Isabel. Estaba lleno del aroma de mole poblano, el olor fuerte a canela y chocolate caliente. Música de mariachi sonaba suavemente desde el altavoz en la sala. Ya no estaba afanándome sola en la cocina como una sirvienta. Tenía mi propio chef ayudándome, y lo más importante, tenía una asistente especial, Sofía, mi nieta. Ella estaba afanosamente ayudando a su abuela a doblar las servilletas. Llevaba un elegante vestido de terciopelo rojo, con el collar de perlas que me regaló don Roberto. Me miré en el espejo. Mi semblante era radiante, benevolente. Ya no era la anciana lamentable del año pasado. Sonó el timbre. Mi corazón dio un brinco de expectación. La sirvienta abrió la puerta. 2 invitados entraron. Eran Alejandro e Isabel. Casi no los reconocí. Alejandro había adelgazado mucho. Su piel estaba quemada por el sol y el viento. Estaba trabajando como vendedor de bienes raíces de bajo nivel para una pequeña empresa. Todos los días tenía que conducir su moto para ir al mercado y repartir volantes. Llevaba un traje sastre decente, pero noté el desgaste en los hombros. Era el mismo traje que había usado para trabajar durante todo el año. En cuanto a Isabel, ya no llevaba los vestidos de marca llamativos, con aberturas por todos lados. Llevaba un sencillo vestido de flores, con maquillaje muy ligero. Su cabello estaba recogido pulcramente. En sus manos llevaba una charola para hornear. Dentro había un flan. Se veía un poco deforme, la superficie un poco porosa. No era perfecto como el que compraba en la pastelería Paris Baguette que tanto le gustaba, pero era un flan hecho por ella misma. Ambos entraron a la casa con una actitud tímida, respetuosa, muy diferente a la arrogancia y aires de superioridad del año pasado. Alejandro fue directamente a la cocina. Ya no se sentó a la mesa esperando a que le sirvieran como un pequeño rey. Se remangó la camisa, revelando su brazo bronceado. «Mamá, esta olla de sopa está pesada. Déjame llevarla a la mesa». Miré a mi hijo. Su mirada era sincera, sin cálculo. Sonreí suavemente. «Cuidado, está caliente, hijo». Solo esa frase. La simple preocupación de una madre. Alejandro se detuvo un momento. Luego asintió con fuerza. Sus ojos se enrojecieron. Isabel se quedó dudando en la entrada de la cocina. No se atrevía a entrar en mi territorio. Puso la charola del flan sobre la encimera. Musitó, con voz temblorosa: «Mamá, hice flan de postre. Aprendí la receta en internet. Seguro no es tan delicioso como el que tú haces». Me acerqué. Tomé una cuchara pequeña. Probé un bocado del flan. Estaba un poco dulce. Los huevos no estaban bien batidos, así que sabía un poco a crudo. Pero para mí, era el plato más delicioso de ese día. Asentí. «Está un poco dulce, pero se puede comer. Es un esfuerzo. Siéntate a la mesa, hija». Isabel suspiró aliviada, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, mamá, gracias». Que yo probara su postre. Para ella, en ese momento, era una bendición, una aceptación. La fiesta comenzó. Esta imagen era muy contrastante. El año pasado, me senté sola en el restaurante Sanborns, viendo la felicidad de la familia de otros y tragando mis lágrimas. Este año, me senté en el lugar de honor, a la cabecera de la mesa larga. Alejandro e Isabel se sentaron a ambos lados. Mi nieta Sofía se sentó junto a mí. La mesa estaba llena de comida tradicional. «Tome un plato», le servía a Alejandro la pierna de pavo más grande.
la parte que más le gustaba desde niño. Alejandro miró la pierna de pavo en su plato. Inclinó la cabeza para ocultar las lágrimas que caían en su sopa. Gracias, mamá. Su voz se quebró. En medio de la comida, Alejandro se levantó su copa de vino, un vino normal, no caro como el que bebía antes, pero lo sostenía con mucho cuidado. Me miró, luego a su esposa e hija. Mamá, el año pasado, te eché por miedo a que una extraña molestara. Durante un año, viviendo en la carencia, siendo despreciado por los demás, me di cuenta, cuando no te tengo, yo soy el extraño, el forastero en esta vida. Gracias por cerrar el portón esa noche. Gracias por enseñarme la lección más dolorosa, pero la más necesaria. Solo si me valgo por mí mismo, soy digno de ser tu hijo. Isabel también inclinó la cabeza, musitando. Lo siento, mamá. Fui demasiado codiciosa y estúpida. Casi destruyo esta familia. Miré a mis hijos, sentí alivio. Pero yo era una madre que había despertado. No podía ser ciegamente indulgente de nuevo. Dejé mi copa. Mi mirada era seria, pero compasiva. Los perdono, pero no olvidaré lo que pasó. La fortuna de los señores Morales y esta casa seguirán siendo mi propiedad. El ambiente en la mesa se tensó un poco. Contuvieron la respiración, escuchando, la guardaré para mi nieta Sofía. En cuanto a ustedes, tienen que seguir trabajando, ganando su propio dinero para pagar el alquiler y los gastos de vida. Esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para que vengan a cenar los fines de semana. Pero no es un cajero automático para que saquen dinero cada vez que tienen dificultades. La familia es un lugar para amar, no un lugar para explotar. ¿Lo entienden? Esperé su reacción. ¿Estarían decepcionados? ¿Enojados? Pero no. Alejandro e Isabel se miraron, luego asintieron repetidamente. Sus ojos brillaron con alivio. Ya no necesitaban mi dinero. Necesitaban mi perdón. Necesitaban mi permiso para ser mis hijos de nuevo. Lo entendemos, mamá. Con eso es más que suficiente. La fiesta terminó. Nos reunimos alrededor de la chimenea en la sala. Mi nieta Sofía me tomó de la mano. Abuela, cuéntame un cuento de hadas. Me senté en el gran sillón, abrazando a mi nieta. Alejandro e Isabel no se sentaron en el sofá. Se sentaron en la alfombra, apoyando la cabeza en el reposapiés de mi sillón. Una postura de sumisión, dependencia y paz. Extendí la mano y acaricié el cabello de mi hijo. Tenía algunas canas, a pesar de ser joven. Alejandro cerró los ojos. Disfrutaba el toque de su madre. Esta sensación de paz, ni 1.000 millones de pesos podrían comprarla. Me dije a mí misma, perdí un hijo por mi indulgencia, pero hoy lo he dado a luz de nuevo a través de la disciplina. Si estás escuchando esta historia, si me has acompañado hasta estas últimas líneas, solo quiero compartir un pequeño pensamiento. Tal vez habrá días en que sientas que todo a tu alrededor se oscurece. Tal vez por una traición, tal vez por ser considerado un estorbo, o tal vez porque, incluso en tu propia casa, te sientes perdido y solo. No me atrevo a decir que siempre hay una respuesta correcta. Tampoco estoy segura de que todo dolor pueda ser aliviado, pero por mi experiencia, creo que siempre existe otro camino, aunque al principio no lo veamos. Hubo un momento en que me di cuenta de que no tenía cabida en mi propia familia. La habitación familiar, las relaciones cercanas, incluso la fe que una vez deposité. Todo parecía escaparse de mis manos. Pude haberme derrumbado. Pero elegí el silencio. Elegí prepararme. Aprendí a establecer límites y lentamente a retomar el control de mi vida. No creo ser más fuerte que nadie, y tampoco creo que alguien deba vengarse para obtener justicia. Quizás, lo más importante es conservar la propia libertad, no para lastimar a otros, sino para dejar de lastimarse a uno mismo. Si una mujer en la etapa final de su vida, a la que sus propios hijos le dieron la espalda, que estuvo a punto de perder todo lo que había construido, puede levantarse, entonces tal vez tú también puedas encontrar tu propio camino, a tu propio ritmo, según tus propias circunstancias. No necesitas destruir a nadie. Tal vez solo necesitas salvarte a ti mismo. Y recuerda, mereces respeto, incluso de las personas que más amas. Estás escuchando la historia en el canal Historias sin Voz, una historia sobre ser arrinconada, y cómo salir no con lágrimas, ni con resignación, sino con lucidez, y la convicción de que la paz es algo a lo que tienes derecho. Esta historia es ficticia, pero si ayuda a alguien a reflexionar,
a detenerse un momento o a atreverse a proteger su vejez y su dignidad, entonces, quizás, ha cumplido su propósito. Gracias por escuchar hasta el final. Te deseo paz y espero que, después de las tormentas de la vida, la luz siempre encuentre el camino de regreso.